Amados hermanos, nuevamente muy buenos días a todos. Vamos a dar paso, hermanos, a la parte central del culto de adoración, que es la predicación de la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos, estudiando el Evangelio de Juan. Pero antes de leer el pasaje, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor gracia para que podamos recibir su palabra. Vamos a orar, hermanos, que el Señor sea glorificado en este tiempo y en el fruto que su palabra traiga a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, Señor, nuevamente gracias. Gracias por el privilegio que nos concedes, Señor, como tu pueblo, de poder estar aquí, de poder adorarte, Señor, y de poder escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Queremos rogarte, Padre, que hoy nos hables, Señor, como cada semana, de una manera especial. Queremos pedirte, Señor, que nos concedas el privilegio de seguir contemplando a nuestro Señor Jesucristo en su persona, en su obra. Señor, ayúdanos a contemplar la gloria, Señor, que hay en esta declaración de Juan el Bautista que vamos a ver, todo lo que implica, Señor, esa declaración, que podamos gozarnos, Señor, mirando a ese Cordero que es digno, Señor, de toda alabanza, a ese Cordero, Señor, que tú has provisto para nuestra salvación, a ese Cordero, Señor, que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de Él, a seguir apreciándolo, a seguir alimentándonos espiritualmente de Él, Señor. Que nuestras vidas traigan fruto de santidad, de piedad. Que la iglesia, Señor, crezca en el conocimiento de este Cordero. Y Padre, nuevamente queremos pedirte por aquellas personas que están en este lugar, que están muertas en sus delitos y pecados, que están sin Cristo. Te pedimos, Señor, traiga salvación a ellos, que puedan mirar a este Cordero como su única esperanza, Señor. Obra, Padre, por medio de tu Evangelio, para gloria tuya, Señor. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de este precioso Cordero, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hermanos, pongámonos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios, y vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, el pasaje del versículo 19 al versículo 29, pero la predicación, hermanos, estará centrada en el versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 19. Leamos, hermanos. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?
Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Charles Spurgeon, hermanos, contó una anécdota que aconteció al principio de su ministerio. Poco antes de predicar ante una multitud de poco más de 23,000 personas, y Spurgeon escribió esta anécdota, cito: en 1857, un día o dos antes de predicar en el Palacio de Cristal, fui a decidir dónde debía fijarse la plataforma, y para probar las propiedades acústicas del edificio, grité en voz alta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una de las galerías, un obrero que no sabía nada de lo que se estaba haciendo, oyó las palabras y llegaron como un mensaje del cielo a su alma. Fue golpeado por la convicción a causa del pecado, dejó sus herramientas, se fue a casa y allí, después de una temporada de lucha espiritual, encontró la paz y la vida al contemplar al Cordero de Dios. Hermanos, Dios habló a ese obrero a través de un solo versículo de las Escrituras que fue pronunciado por Spurgeon aquella vez. Dicen que ese hombre quedó eternamente agradecido de que Spurgeon, cuando se levantó para probar la acústica de ese palacio, no se haya limitado a contar hasta 10, como regularmente hacemos cuando probamos el sonido. Esto nos muestra, hermanos, el poder que tiene el Señor para salvar, el poder de su evangelio para salvar a los pecadores. Pero hoy, hermanos, vamos a meditar, hoy vamos a ver, a contemplar con mayor profundidad esta preciosa declaración de Juan el Bautista acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La semana pasada, hermanos, yo les compartía que la manera en que está escrito el pasaje que va del capítulo 1, el versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 12, parece indicar que todos esos hechos que acontecieron, todo eso pasó en una sola semana, una semana muy importante. En el primer día de esa semana, que abarca de los versículos 19 al 28, que vimos la semana pasada, encontramos ahí el testimonio de Juan el Bautista ante esos líderes religiosos que habían sido enviados
desde Jerusalén por esa élite religiosa para investigar a Juan. Y vimos 4 puntos. Vimos la confesión de Juan diciendo en el versículo 20, yo no soy el Cristo. Después vimos en segundo lugar la identidad de Juan en el versículo 23, cuando Juan les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. En tercer lugar, vimos la humildad de Juan en los versículos 26 y 27, cuando Juan dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y en cuarto lugar vimos una mayor humildad, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo no para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. La humildad de aquel Dios eterno que se hizo carne y vino a lavar los pies de sus discípulos, y sobre todo, que murió en esa cruz del Calvario de la manera más humillante para salvar a su pueblo. Y ahora, hermanos, comenzaremos a ver el segundo día, lo que acontece en ese segundo día de esa semana especial y que nos muestra esta declaración gloriosa de Juan el Bautista sobre el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, vamos a dividir esta declaración de Juan en 3 breves partes. En primer lugar, veremos el Cordero sustituto. El Cordero sustituto. En segundo lugar, vamos a ver el Cordero provisto por Dios. El Cordero provisto por Dios. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver la oferta universal del Evangelio. La oferta universal del Evangelio. Pero antes de comenzar con estos puntos, hermanos, para poder tener una mayor comprensión de esta declaración de Juan sobre el Señor Jesucristo, es importante mirar el contexto de lo que ha pasado días antes de ese encuentro de Juan el Bautista con Cristo, porque, hermanos, ese encuentro que vemos aquí en el versículo 29 no es el primero. Para este encuentro que vemos aquí, el Señor Jesucristo ya había venido a Juan con anterioridad con el fin de que Juan lo bautizara. Y después de ser bautizado, de acuerdo a la Escritura, hermanos, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde estuvo ahí 40 días y fue tentado por Satanás. Dice en Marcos 1, versículos 12 y 13, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles les servían. Entonces, hermanos, mientras el Señor Jesucristo, después de haber tenido esa victoria en esa tentación, en esos 40 días en el desierto, mientras Él se dirige del desierto a Betábara, donde Juan bautizaba, digamos que mientras el Señor viene a Juan en ese trayecto, es cuando ocurre ese interrogatorio de esos líderes judíos hacia Juan el Bautista.
Y después, hermanos, en el siguiente día es cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo que se acerca a él y dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esta declaración de Juan tiene un significado muy profundo y es sumamente importante. Y esto lo podemos comprender, hermanos, cuando entendemos, cuando consideramos el significado que tenían los corderos para los judíos de aquel entonces. ¿Qué significado tenían los corderos para esa audiencia de Juan en ese momento? Recordemos que vimos la semana pasada que las multitudes venían a Juan, venían de Judea, de Jerusalén, de los límites del Jordán, venían a él para escucharle, venían a él para ser bautizados por él. Así que es importante, hermanos, comprender qué significado tenían los corderos para los judíos de aquel entonces. Para poder interpretar correctamente la Escritura, hermanos, siempre debemos considerar los contextos. Y aquí una buena pregunta que podemos hacerle al texto es: ¿qué había en la mente de un judío de esa época respecto a los corderos? Bueno, hermanos, cuando un judío pensaba en un cordero, inevitablemente pensaba en el cordero pascual, pensaba en la Pascua. La Pascua, hermanos, era la fiesta más importante para los judíos. Era la celebración de la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Así que, hermanos, vayamos por favor a Éxodo capítulo 12 y veamos aquí, hermanos, nuestro primer punto: el cordero sustituto. Éxodo capítulo 12. Antes de leer, hermanos, en el contexto, nosotros estamos viendo en las breves meditaciones las plagas, ¿verdad? En el contexto, hermanos, de lo que vamos a leer, las 9 plagas ya pasaron. Y viene, como decía hace ratito nuestro hermano Karim, la peor de las plagas, la 10ª plaga, donde el ángel destructor iba a matar a todo primogénito. Y la única manera posible de poder salvarse, hermanos, era a través de un cordero. Así que leamos, hermanos, Éxodo 12, versículo del 5 en adelante. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré. Esta palabra es la palabra Pesaj en hebreo, que significa Pascua. Y yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, las 9 plagas anteriores solo habían traído afectación a los egipcios.
Pero esta 10ª plaga, hermanos, iba a afectar a todos los primogénitos de la tierra. Esto es, no solo a los egipcios, sino también a los primogénitos de los judíos, incluso de las bestias. Pero, hermanos, esta plaga iba a traer afectación, iba a traer muerte, a menos que pusieran esa señal, la sangre de un cordero en los postes y en los dinteles de sus puertas. Niños, cuando habla de los postes y los dinteles, miren, ahí tenemos una puerta. El marco de la puerta, el marco vertical, esos son los postes, y el dintel es el marco que está arriba de la puerta. Es el poste horizontal, ese es el dintel. Antes no había puertas como tal, usaban más las cortinas, pero a eso se refiere. En la Pascua debían sacrificar a ese cordero y la sangre la tenían que poner en los 2 postes verticales y en el dintel horizontal. Y lo único que podía salvar de la muerte a los primogénitos era esa sangre de ese cordero pascual. Hermanos, Dios eligió a un cordero para que ese cordero apuntara, señalara, anticipara a nuestro Señor Jesucristo, al verdadero cordero y a su perfecto sacrificio en la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cómo es un cordero? Un cordero es un animal inocente, indefenso, un animal que va al matadero en silencio, así como Cristo, que fue como un cordero mudo delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, hermanos, por este mismo hecho de que el Señor eligió un cordero para apuntar al verdadero cordero, las instrucciones de cómo seleccionar a ese animalito para la Pascua eran muy específicas, eran muy detalladas. Hermanos, veamos los requisitos que debía cumplir ese cordero pascual y cómo todos estos requisitos apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo maravilloso, hermanos, que tenemos en la Escritura. Ese detalle, hermanos, de las cosas que apuntaban a Cristo y que se cumplen en Él. Esos requisitos que eran necesarios para seleccionar a ese corderito pascual para que fuera inmolado o sacrificado en el día de la celebración de la Pascua, todos esos requisitos, hermanos, se cumplen a la perfección en nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, hermanos, ese corderito pascual debía ser un macho maduro de 1 año. No debía ser ni un recién nacido, ni un animal viejo. Hermanos, así Cristo, a los 30 años, en lo que algunos llaman en la plenitud de la vida, de acuerdo a Lucas 3:23, el Señor Jesucristo a esa edad inició su ministerio y pocos años más tarde, Él dio su vida en esa cruz por nosotros. Segundo lugar, ese cordero pascual debía ser examinado minuciosamente y debía ser hallado sin defecto, sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es sin pecado. Porque Cristo, hermanos,
ofreció un sacrificio perfecto. Acompáñenme a Hebreos capítulo 9, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice aquí el autor de Hebreos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ese cordero, hermanos, pascual debía ser entonces examinado y hallado sin mancha y sin contaminación. Y como dice aquí el autor de Hebreos, la sangre de Cristo, hermanos, fue ofrecida sin mancha a Dios. Cristo es el verdadero cordero que se ofreció como un cordero sin mancha y sin contaminación a Dios. Número 3. Otro de los requisitos, hermanos, era que ninguno de los huesos de ese cordero pascual debía ser quebrado. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba determinado que a Cristo no le quebraran ninguno de sus huesos, de acuerdo a la profecía que encontramos en el Salmo 34, versículo 20, que dice: Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Acompáñenme a ver el cumplimiento de esto en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos del 32 al 37. Aquí está el cumplimiento de esa profecía del Salmo 34. Y dice la Escritura, versículo 32: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, Salmo 34, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Número 4, el cordero debía ser inmolado, o lo que es lo mismo, sacrificado. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo fue inmolado por nosotros, porque Cristo se dio en sacrificio a sí mismo por nosotros. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5, por favor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y número 5, la sangre de ese cordero, como ya dijimos, debía aplicarse a los postes y dinteles de sus casas.
¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos salvos por medio de la fe en la sangre de Cristo, en esa sangre que fue derramada a nuestro favor. Dice en Romanos 3, versículos 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Eso significa, hermanos, que Cristo cumplió todos los requisitos del Cordero Pascual. Todos esos requisitos apuntaban a Cristo, hermanos, y finalmente se cumplieron en Él, porque Él es el verdadero Cordero Pascual. De manera, hermanos, que regresando a Juan, capítulo 1, versículo 29, la declaración de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Esa declaración, hermanos, fue entendida por esa multitud que estaba allí en el Jordán a la luz de la Pascua. Y esa declaración, hermanos, a la luz de la Pascua, fue entendida como una afirmación de que el Señor Jesucristo era ese Cordero que venía como sustituto para derramar su sangre y librar de la muerte al pecador. Nosotros merecíamos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la sangre de Cristo derramada en nuestro lugar nos ha librado de la muerte y de la condenación eterna. Él tomó nuestro lugar en esa cruz, hermanos. En la cruz, Dios trató a Cristo como si hubiera vivido nuestra vida de pecado. Y ahora Dios nos trata a nosotros, hermanos, como si hubiéramos vivido la vida de ese Cordero, una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Esta es la gloria, hermanos, de nuestro Cordero sustituto, de ese Cordero que tomó nuestro lugar en la cruz. Pero ahora veamos, hermanos, en segundo lugar, el Cordero provisto por Dios. Dice Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios ha provisto. Y hermanos, haciendo la misma pregunta acerca de qué significado tenía para los judíos de aquel entonces un cordero, bueno, hermanos, otro pasaje que vendría a la mente de los judíos en aquella época, sin duda sería Génesis capítulo 22. Vayamos allá, hermanos. Este pasaje donde vemos el sacrificio de Isaac, un pasaje, hermanos, que todo judío conocía a la perfección. Génesis capítulo 22. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Génesis 22, versículos del 1 en adelante. Dice la Escritura: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, antes de continuar con este pasaje. Hermanos, vemos aquí, particularmente en el versículo 5, vemos que Abraham estaba plenamente convencido de que después de ofrecer a Isaac en holocausto, el Señor le iba a dar vida a Isaac e iban a volver. Por eso es que les dice ahí en el versículo 5, iremos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estaba plenamente convencido de eso, hermanos. Abraham sabía, incluso desde antes de subir al monte, Abraham sabía que Dios iba a tener que hacer un milagro, que Dios iba a tener que resucitar a su hijo de entre los muertos. Y aún, hermanos, si consideramos que no solo era el sacrificio, sino que era un holocausto, es decir, una ofrenda quemada, Abraham tenía la convicción, hermanos, de que aún de entre las cenizas el Señor iba a resucitar a Isaac. ¿Por qué, hermanos? Porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham confiaba en la promesa, hermanos, de que era a través de Isaac que el Señor le iba a dar una gran descendencia. Abraham sabía, hermanos, que era a través de Isaac que iba a venir el Señor Jesucristo. Por eso Abraham no dudó, hermanos, de esa promesa. Y esto lo confirma el Nuevo Testamento. En Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba convencido de eso, hermanos, por eso es llamado el padre de la fe. Él sabía que aún de entre las cenizas, él resucitaría a su hijo Isaac. Sigamos leyendo, hermanos, Génesis 22, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hermanos, Isaac conocía lo que su padre Abraham preparaba cada semana para los sacrificios. Y llegó un momento en donde Isaac se da cuenta de que faltaba algo, un pequeño detalle, el animal para el sacrificio. Y dice en el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegan, hermanos, a ese lugar, Abraham prepara el altar, llama a Isaac y lo pone en ese altar sobre la leña. Y en esto, hermanos, también vemos la obediencia de Isaac. Isaac supo en ese momento que él iba a hacer el sacrificio, pero él confió en su padre. Él confió en lo que Dios le había encomendado a Abraham, su padre. Hermanos, Isaac podía salir huyendo. Isaac no era un niño como a veces se plasma en algunas ilustraciones, en algunas películas. Isaac mínimo tenía unos 15 años. Y su padre Abraham ya era viejo. Abraham tenía para ese entonces 110 años de edad. Así que Isaac fácilmente pudo huir. Pero hermanos, así como Cristo en Getsemaní, sabiendo la copa que había de beber, no rehusó el ir y dijo: hágase tu voluntad y no la mía.
así también lo hizo Isaac. Y dice en el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero hermanos, tan pronto Abraham extiende su mano con ese cuchillo para degollar a su amado hijo, dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas a un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, a veces hay confusión entre si un cordero y un carnero y una oveja, si son animales diferentes o qué relación hay entre ellos. Hermanos, es el mismo animal. Un cordero cuando crece a partir de 1 año, se le considera, si es hembra, una oveja, si es macho, se le considera un carnero. Es el mismo animal. Así que, regresando a Juan 1:29, a esta declaración de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Esta declaración, hermanos, fue entendida también a la luz de este evento de Abraham e Isaac. Y fue entendida, hermanos, como una confirmación de que Jesús era ese Cordero que fue provisto por Dios como sustituto para morir en lugar del pecador. Y nuevamente, hermanos, nosotros merecíamos morir porque la paga del pecado es muerte, pero la sangre de Cristo derramada en nuestro lugar nos ha librado de la muerte y de la condenación. Dios ha provisto a su propio Hijo, quien tomó nuestro lugar en la cruz. Así que vemos, hermanos, que en esa declaración de Juan el Bautista hay un significado muy profundo. Hay un significado muy importante, hermanos. Y no solo lo fue para los judíos de aquel entonces, para esa multitud que estaba ahí alrededor de Juan, lo es igualmente profundo e importante para nosotros, hermanos. Incluso, hermanos, nosotros tenemos ya toda la revelación del Señor en su palabra. Nosotros podemos ver mucho más cosas acerca del Cordero, acerca de todo lo que apuntaba al Señor Jesucristo. Así que Cristo, hermanos, es ese Cordero sustituto y es ese Cordero que Dios proveyó para nuestra salvación. Y veamos en tercer lugar la oferta universal del Evangelio. Porque dice Juan que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado? Bueno, hermanos, no hay mayor definición, no hay mejor definición del pecado que la definición que está en la Escritura. En 1 de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En Adán todos hemos pecado,
Todos somos responsables por haber quebrantado la ley de Dios y por ello la paga del pecado es la muerte. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, lo que hay que entender aquí en esta declaración de Juan es que la manera en que Cristo, este Cordero, quita el pecado es por medio de su propia muerte. Es por medio de su propia muerte. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice aquí el apóstol Pablo a los colosenses: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la forma, hermanos, en que el Señor Jesucristo quita nuestro pecado por medio de su muerte. Para, como dice aquí el apóstol Pablo, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo no solo quita nuestro pecado ante Dios, pagando la pena, la culpa por el pecado y justificándonos para que nuestros pecados sean arrojados al fondo del mar y nunca más se acuerde de ellos. No solamente eso, hermanos, no solamente lo quita de esa manera, sino que también, hermanos, obra en nuestras vidas para poder purificarnos en esta vida cristiana, en nuestro andar en Cristo. Y esto es lo que llamamos santificación. Todos sabemos que cuando una persona nace de nuevo, sus pecados no desaparecen, ¿verdad? Inmediatamente. Puede haber ciertos pecados en los que tenga una victoria inmediata, ¿no? Que haya esa victoria muy notoria. Pero, hermanos, todos seguimos pecando, aún estando en Cristo. Estamos justificados ante el trono de Dios, estamos salvos y seguros eternamente, como incluso lo vimos en el estudio en la mañana. Estamos justificados ante Él, pero hermanos, todavía luchamos contra el pecado en esta vida. ¿Pero qué está pasando, hermanos? Estamos siendo santificados. Estamos aprendiendo a vivir en esta vida a cómo pecar cada vez menos. A cómo podemos vivir vidas santas que agraden al Señor. No estamos libres del pecado, pero aprendemos a cómo pecar menos. Por lo tanto, hermanos, también en ese sentido, Cristo quita el pecado en nosotros. Pero luego, hermanos, finalmente, en la consumación de todas las cosas, el Señor quitará el pecado por completo. En nuestra glorificación ya no habrá más pecado, hermanos, porque Cristo es aquel que con su sangre quita el pecado del mundo. Ahora, ¿a qué se refiere, hermanos, cuando dice Juan que quita el pecado del mundo? Hermanos, esto no significa que Cristo murió por todos. Y no voy a ahondar mucho porque acabamos de ver en los estudios de la mañana, en las doctrinas de la gracia, la elección incondicional y también la expiación limitada, donde nuestros hermanos nos hablaron respecto a esto. Aquí, hermanos, Juan no está diciendo que Cristo murió por todos.
por cada uno de los hombres, no. Esa palabra mundo en este versículo 29 del primer capítulo de Juan, esa palabra es la palabra griega cosmos, que se refiere al lugar en donde nosotros vivimos. No se refiere, hermanos, a cada persona en particular. No se refiere a que Cristo quitó el pecado de cada persona en el mundo, no. Lo que está haciendo aquí Juan, hermanos, con esta declaración a decir que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, lo que está haciendo Juan es presentar a Cristo, hermanos, como ese Cordero de Dios que perdona a todo aquel que cree en Él. No importa su nacionalidad, no importa en dónde esté, no importa qué lengua tenga, no importa qué raza tenga. Cristo es ese Cordero que perdona a todo aquel que cree en Él, sean judíos o sean gentiles. Dios ofrece su salvación a todo el mundo. Él hace una invitación universal a venir a Cristo, como dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que, hermanos, el Cordero provisto por Dios salva a todos los que creen en Él, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 5. Ahí en Apocalipsis 5 están los santos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, proclamando alabanza, dando adoración al Cordero que fue inmolado. Todo aquel que cree en Él será salvo de la muerte eterna. Y hermanos, esta declaración de Juan el Bautista es algo que vamos a seguir viendo en el Evangelio de Juan, porque Juan el Evangelista es algo que también va a seguir enfatizando. Por ejemplo, hermanos, en Juan 3:16, el versículo más conocido en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podemos preguntar, ¿de qué manera Dios mostró su amor al mundo, al cosmos? Proveyendo a su Hijo, para dar salvación a todo aquel que crea en Él. Pero nuevamente, hermanos, la invitación es universal, pero el Señor solo quitará el pecado de aquellos que se arrepientan y crean en Jesucristo. Y es por eso que 2 versículos más adelante, en Juan 3:18, dice Juan, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, el punto de Juan el Bautista es hacer esa libre oferta del Evangelio. Recordemos el propósito, hermanos, de Juan, proclamar a Cristo para que las personas sean salvas por Él. Ese era el propósito, el llamado de Juan el Bautista. Así que hace esa libre oferta del Evangelio mostrando, señalando a ese Cordero que Dios ha provisto, a aquel que es el Hijo de Dios, el Dios eterno que se hizo carne para dar su vida y salvar a todo aquel que en Él cree. Ahora, hermanos, como hemos visto, ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue a esa cruz como ese cordero, como ese animalito inocente, indefenso, que fue llevado al matadero, que enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, es ahí donde vemos lo que Juan el Evangelista ha dicho acerca de Cristo. Él es lleno de gracia. Y en esa plenitud de la gracia, Cristo se dio a sí mismo
y fue como ese cordero llevado al matadero, fue como ese cordero llevado a esa cruz. Pero hermanos, ese cordero resucitó de entre los muertos al tercer día. Resucitó como nuestro bendito vencedor. Es a través, hermanos, de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado, y de su resurrección al tercer día de entre los muertos, que ahora nosotros podemos tener vida eterna si creemos en Él. El hecho, hermanos, de que Dios mismo hubiera provisto esa ofrenda para la expiación o pecado por nuestro pecado, es la parte, hermanos, de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio. Y esto se ve claramente expuesto, hermanos, en Primera de Pedro. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Primer carta de Pedro, capítulo 1. Versículos del 18 al 21. Esta realidad, hermanos, de la muerte y la resurrección de Cristo, lo vemos aquí claramente expuesto en este pasaje, Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ahora, hermanos, Cristo, a la diestra de Dios, después de haber resucitado de entre los muertos, hermanos, ahora este Cordero regresará por segunda vez por su iglesia, pero hermanos, ya no regresará más como un cordero inocente, como un cordero indefenso. Ahora regresará, hermanos, como el león de la tribu de Judá, lleno de verdad. Cristo es lleno de gracia, ya lo vimos en su primera venida, pero también es lleno de verdad y lo veremos así en su segunda venida, cuando traiga todo juicio sobre los hombres. Apocalipsis capítulo 19, por favor, hermanos, vayamos ahí. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Logos de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, lleno de verdad, lleno de justicia.
Querido amigo, que estás aquí sin Cristo, querido amigo, déjame hacerte una pregunta. El primer canto que entonamos hace varias preguntas, ¿verdad? Y ahora yo quiero hacerte una de esas preguntas. ¿Has sido lavado con la sangre del Cordero? ¿Has encontrado plena salvación en ese Cordero que Dios ha provisto para salvar a los pecadores? Querido amigo, recuerda lo que vimos en Éxodo 12. Estrictamente hablando, no era suficiente que el Cordero Pascual fuera inmolado, fuera sacrificado para que Dios salvara a esas personas de la muerte. Eso no era estrictamente algo suficiente. Nuestro hermano Miguel en la mañana decía, no basta con asentir, ¿verdad?, a las verdades del Evangelio, hay que creer en ellas. Y de la misma manera, amigo, te digo, necesitas creer. El hecho de saber que Cristo derramó su sangre en esa cruz, el hecho de saber esto intelectualmente no te va a salvar. Necesitas creer en Él, necesitas confiar completamente toda tu vida y tu salvación en este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre en la Pascua debía ser aplicada a los postes y a los dinteles. Tú por medio de la fe, amigo, necesitas aplicar la sangre de Cristo a tu vida para que la muerte eterna no venga sobre ti. Si ellos hubieran omitido esto de poner la sangre, de aplicarla en sus casas, el Cordero no hubiera servido de nada a ellos. No hubiera sido una señal eficaz para librarlos de la muerte. Como Juan Calvino dijo, mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y nosotros estemos separados de Él, todo lo que Él sufrió y todo lo que hizo para la salvación de los hombres seguirá siendo inútil y sin valor para nosotros. No es suficiente con que sepas lo que Cristo hizo en esa cruz. Debes confiar en Él, descansar completamente en Él, creer en lo que Cristo hizo para salvar a los pecadores. Creer que el Cordero de Dios se dio a sí mismo en sacrificio en lugar del pecador. Abrazarlo con fe como tu única protección contra la ira de Dios. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, pasarás de estar de un estado de enemistad con Dios a ser reconciliado con Él. Y entonces podrás conocer verdaderamente a Dios. Y podrás permanecer unido eternamente a Él. Y si crees en Él, no volverás a tener temor de la muerte, porque estarás completa y eternamente seguro en Él y perseverarás hasta el fin. Ahora, hermanos, quiero terminar con esto. Hermanos, en la gracia de Dios, en su misericordia, cada semana a través de la predicación, cada semana a través de la cena del Señor, nosotros tenemos el privilegio de recordar que el Cordero de Dios murió en nuestro lugar. Tenemos el privilegio de recordar cómo Dios nos salvó de nuestra miseria espiritual y ahora nos ha sentado en su mesa real. Tenemos el privilegio, hermanos, de recordar cómo nos ha dado preciosas promesas eternas en gloria. Hermanos,
Lo que Juan el Bautista en ese entonces quería es que esa multitud que había ahí alrededor de él contemplara a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros a través de su palabra. Es lo que el Señor quiere, hermanos, cuando leemos Juan 1:29, que nosotros podamos contemplar al Señor Jesucristo, la gloria de su persona, la gloria de su obra, que nosotros podamos contemplarlo, hermanos, como ese Cordero sustituto que tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos estar ahí, hermanos. Nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos recibir la ira de Dios porque habíamos pecado contra Él. Pero, hermanos, en su lugar, este precioso Cordero, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, tomó nuestro lugar y recibió lo que nosotros merecíamos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros contemplemos de Cristo, que lo veamos como ese Cordero que Dios proveyó para nuestra salvación, para nuestro rescate, para nuestra salvación. Hermanos, si Dios no hubiera provisto a este Cordero en Cristo, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, en nuestras sangres, en nuestra miseria espiritual. Pero hermanos, Dios proveyó a ese Cordero. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que podamos tener vida en su nombre. Dios quiere, hermanos, que contemplemos a este Cordero que ha quitado nuestro pecado. Estamos completamente seguros en Él, hermanos. Porque judicialmente, hermanos, ya no hay pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestra salvación eterna, hermanos, es completamente segura. Nadie, como lo vimos también, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, contemplemos cada día al Cordero de Dios. Esto nos va a animar a vivir en obediencia. Esto nos va a fortalecer en medio de la prueba, en medio del desánimo. Esto nos va a ayudar, hermanos, a que crezcamos en nuestra santificación. Esa es la aplicación, hermanos, de este pasaje. He aquí, hermanos, veamos al Cordero de Dios, contemplemos cada día al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Encontremos consuelo en eso, hermanos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo proveyó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que nos ha justificado, Dios es el que ha quitado por completo la culpa de nuestro pecado. ¿Quién nos acusará, hermanos? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh hermanos, que podamos contemplar cada día a este precioso Cordero. Oremos, hermanos.